Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos en aquel tiempo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia, y el que me desprecia a mí, desprecia a aquel que me envió. Regresaron los 70 discípulos diciendo: hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Veis que os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Nada podrá dañaros, mas no os gocéis de que los espíritus se os sometan, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bien. Tanto el asunto. Ave María Purísima. Bien, vamos a explicar más lo que estábamos diciendo del último sermón del domingo. Es un tema muy importante. Estábamos diciendo que la esencia de lo que es el anticristo, lo que es la marca de la bestia, es tener el espíritu, tener apego al mundo por encima de Dios. O sea, eso es definitivamente lo que es lo esencial de ese problema del anticristo y de la apostasía y del demonio, todo. O sea, todo lo que tiene que ver con el mal se resume en ese aspecto, de que uno elige más al mundo que a Dios. Siempre va a ser, digamos, el parámetro esencial. Es como si fuéramos a ser juzgados en este momento, como decíamos el domingo. Lo que importa es que estemos amando más a Dios y todos en gracia. Y ahí es donde se decide la eternidad. Y esto no sucede, digamos, de la noche a la mañana, hasta que uno sea de Dios o sea del mundo. De hecho, uno tiene que trabajar día a día, momento a momento, en todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que trabajar esto todo. Entonces aquí un punto importante que quiero explicar es el siguiente. Es que cuando Jesucristo nos manda a llamar a ser sus hijos, a ser parte de su familia, de la Santísima Trinidad, automáticamente nos está pidiendo que seamos como Jesucristo, que seamos perfectos, que seamos santos. O sea, no hay otro motivo por el cual uno es católico, sino ser santo, ser como Cristo, como el Evangelio no lo exige, no lo pide. Entonces, el mundo moderno nos critica, digamos, a los católicos que queremos seguir pues las cosas como Dios quiere, fidelidad para poder llegar al cielo. Simplemente nos etiquetan como exagerados, fanáticos, ¿no? Y extremistas. Y simplemente lo que nos diferencia entre los católicos que queremos llegar al cielo y los católicos tibios o modernos, ahí radica, digamos, la esencial diferencia entre los que se van a salvar y los que no se van a salvar. Entonces, siempre el modelo o el examen de conciencia que hay que estar todos los días revisando para ver si estamos de acuerdo al modelo o de acuerdo al camino, de acuerdo a lo que Dios nos exige para ir al cielo, es ver si somos como Jesucristo. El modelo es Jesucristo. No es fulano de tal, no es sutano, no es mis sentimientos, mi punto de vista, no. Es Jesucristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesucristo? ¿Qué tanto seguimos sus pisadas, sus huellas? Eso es clave, porque en todas las decisiones que tomamos de cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, cómo hablamos, cómo actuamos, el modelo a seguir es Jesucristo. O sea, no podemos querer algo de menor, o sea, de menor rango, de menor valor, de menor perfección. Y precisamente lo que está pasando en este momento. Porque el nuevo sordo
al abrir las puertas al mundo, al dejar de hablar acerca de la justicia de Dios, acerca de las perfecciones de Dios, acerca de que hay un solo Dios, una sola religión, está abriendo las puertas a todo lo que es la opinión humana, la mentalidad humana y últimamente lo diabólico. Entonces esa mentalidad permea, es por todos lados, está por todos lados, eso se llama el liberalismo. O sea, y humanismo, o sea, la gente piensa que así como son, mientras no maten, no roben, van bien. Y eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice, ser perfecto como yo soy perfecto. O sea, Jesucristo es el enfoque, es el modelo, es lo que hay que estar mirando. Y en todos los aspectos, eso va para todos los aspectos. Cómo se va a vestir uno, qué tipo de trabajo va a tomar, cuáles son sus amistades, qué tipo de novio va a tomar, qué tipo de carrera va a tomar. Siempre Cristo es el enfoque, el modelo. O sea, ser como Él, ser con Él, vivir con Él y para Él, y de acuerdo a su voluntad, y claro, usando las habilidades que Dios me dio, cuando de consejo, usando la autoridad, usando el ejemplo de los santos, sobre todo el poder de la oración. El 80% de nuestras decisiones es en la oración. Y eso es lo que nos falta también, digamos, estar recordando esos principios. O sea, el 80% de lo que uno tiene que estar haciendo, de cómo hacerlo, y qué hacer, y cuánto, y dónde, y las circunstancias, y todo eso se recibe en la oración. Y no es de que mi experiencia, o mi manera de pensar, o mis principios, no, es que eso ayuda. Pero eso no es lo que hace que uno sea como Jesucristo. Lo que hace que uno pueda vivir como Jesucristo algún día, y que uno intente todos los días, es seguir la guía del Espíritu Santo. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. Por eso uno tiene que estar en oración, por la fe, en caridad, en esperanza continua. Uno tiene que elevarse a ese nivel, esforzarse, violentarse a elevarse a ese nivel todo el tiempo. O sea, básicamente uno, en esta crisis, para salvarse, uno tiene que ser santo, uno tiene que tirarle a ser santo, no hay de otra. Es que estaba leyendo uno de los sermones de uno de los santos, que cuando hay cosas tan graves como sucede hoy en día, recordamos lo que Jesucristo dijo, ¿no? Que el camino estrecho es para pocos. Esa palabra de Jesucristo, son pocos van por ese camino. Él usa la palabra pocos. No dice la mayoría, no dice que son muchos, no, pocos. O sea, siempre los que se salvan son menores en cantidad que los que se condenan. Entonces por eso quise, y todo es por no tomar como patrón, como modelo a los santos, a Jesucristo principalmente, a la Virgen Santísima, pero continuamente. Y es que ese es el problema, porque el modernismo, al abrir las puertas a todo el mundo y a todas las religiones y al demonio, esconde la verdad, ponen al mismo nivel la religión católica a todas las religiones. Entonces la gente se pone en esa mentalidad de que siendo puramente humanos y usando la opinión de la gente bien, siendo buenos y no yendo a los extremos, es como uno se salva. Nada que ver con el Evangelio, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio por ningún lado. Y ese espíritu permea por todos lados. Por eso es que eso es definitivo. Hay que tener esa decisión de ser santos. Con el concepto de santo que tiene la Iglesia Católica de siempre, ¿no? Tradicional. Por eso es que cuando hablamos de un concepto hay que especificar, porque si ustedes dicen a un santo, una persona modernista, ellos piensan un hombre que hace grandes cosas por la humanidad, que habla bonito, que sacrifica su tiempo o hace algo muy grande por la humanidad. Y no nada que ver con la vida interna, la vida divina, el vivir en Dios y por Dios y para Dios, absorto en Dios, en el Espíritu Santo, ¿no? No, es otro concepto de santo. Pero eso hay que recordarlo, es que eso estamos en momentos en que hay que regresar a las bases de la esencia de nuestra santa religión y recordar que tenemos que
Y si Dios quiere que seamos santos, entonces tenemos que intentar con todas nuestras fuerzas ese ideal. No podemos quedarnos cortos, que si nos quedamos cortos no llegamos. Y eso lo dijeron varios profetas, inclusive los santos, como de los últimos tiempos. Las épocas de crisis, como hoy en día, es para hacer grandes santos, y si no llegamos, y si no queremos, o si no somos de esos santos, nos sirve como castigo. Y nos va a llevar a corriente y no vamos a poder, no vamos a llegar. Digamos, o es castigo o es cruz para llegar al cielo. Y si es cruz, no va a ser santos, necesariamente. Por eso hay que estudiar mucho el catecismo y orar mucho y hacer obras de caridad todo el tiempo y fortalecer la esperanza y defender la fe a capa y espada, ¿no? Creciendo en el amor de Dios todo momento. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.